Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Qué bueno es poder conectarnos a través de este medio, compartir alabanza, oración y por supuesto la palabra. Amados, quiero que abra su Biblia ahí en el Evangelio de Marcos, el capítulo 1, del verso 21 al 28. La palabra del Señor dice así: Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedece?» Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Amados hermanos, estamos presentes ante este cuadro maravilloso de los inicios del ministerio del Maestro. El Evangelio de Marcos comienza el capítulo 1 presentándonos el ministerio de Juan el Bautista, así también el bautismo del Señor Jesucristo, también la tentación del Señor Jesús, donde demostró que el pecado no encontraba lugar en la vida del Maestro, ¿ya? Y por supuesto esa era una prueba más de la capacidad de nuestro Salvador para poder rescatar nuestras vidas, ¿cierto? La vida de los pecadores. A continuación nos encontramos nosotros, amados hermanos, ya que el Maestro se encuentra en Capernaum. Esta ciudad, ya esta región, ya que se hallaba en el noroeste de Galilea, ya era una ciudad importante. De hecho, gran parte del ministerio del Señor Jesucristo lo efectuó en esta región, en esta zona. Y es más, también 4 de sus discípulos, ya que fueron apóstoles, también fueron llamados en este lugar. Ellos eran oriundos de Capernaum. Por ejemplo, Pedro, Jacobo, Juan, Mateo, ¿ya? Realmente fue como un centro de operaciones del Señor Jesucristo, ¿ya? Vemos al Maestro que entra en la sinagoga, ¿ya? Él estando ahí en Capernaum, además era día de reposo, y dice que Jesús fue a la sinagoga. Bueno, las sinagogas se levantaron una vez que, digamos, más o menos por el periodo del exilio a Babilonia, ¿ya? De los judíos, se empezaron a levantar sinagogas ya que el templo estaba destruido, ¿ya? Y estos eran lugares, digamos, que se establecían en cada ciudad para reunirse el pueblo, para poder orar, poder darle lectura a la palabra y también la exhortación de la misma, ¿ya? Generalmente se reunían 3 veces a la semana. El día sábado era, digamos, sagrado, ¿cierto? Donde se reunían los judíos, ¿cierto? Para tener un culto a Dios, ¿ya? Aquí en este pasaje se mencionan a los escribas. Bueno, los escribas eran los estudiosos de la Biblia, ¿ya? Y eran los encargados de impartir las lecciones, ¿ya? En las sinagogas. Y lo que sorprendió acá, de acuerdo al relato que leímos, ¿ya? Era que la manera en la cual enseñaba el Maestro, de cómo él exhortaba la palabra y enseñaba la escritura, ¿ya? El tema, ¿por qué? No puede entrar a pensar por qué los escribas, ¿cierto? No, digamos, la enseñanza no tenían el efecto que tuvo cuando Jesús predicó la misma palabra, ¿ya? Y era porque los escribas y así todos los religiosos se fueron alejando, ¿cierto?, del concepto y del fundamento que es la palabra misma. Al final lo que estaban predicando eran enseñanzas de tercera mano. ¿Qué significa eso?
enseñanzas de, no sé, de ancianos o de antiguos maestros de la ley, ¿ya? Sus deducciones, sus conclusiones, más que la palabra en sí misma, ¿ya? Ahora, no quiero que me malinterpreten. Es bueno nosotros apoyarse en... Bueno, hay buenos maestros de la palabra. Sí, es bueno apoyarse, pero no centrar, ¿ya?, nuestra enseñanza, ¿ya?, en diferentes opiniones, ¿ya?, sino que nuestra enseñanza tiene que estar siempre centrada en la palabra de Dios. Entonces les llamó la atención el tipo de enseñanza del maestro, que no venía de tercera, de cuarta, de quinta mano, sino que el maestro enseñaba la palabra pura. Y eso fue lo que removió los corazones, les llamó mucho la atención. Incluso el pasaje que leímos manifestaba, bueno, ¿quién es este que enseña con tal autoridad? ¿Ya? Y es tremendo lo que nos encontramos acá. ¿Ah? Por tanto, la interpretación de la escritura, ¿ya?, del maestro era algo extraordinario de escuchar, ¿ya?, y de oír, ¿ya? Y llamó mucho la atención, ¿ya? Entonces, Jesús, ¿cierto?, entra a la sinagoga, ¿ya? Por algo le llamaban rabí, el maestro, saben que él enseñaba, ¿ya? Y él asistió, ¿cierto?, a esta sinagoga en Capernaum, ¿ya? Y los judíos escuchaban asombrados, ¿ya? Después vemos que en medio de este servicio, ¿ya?, de este culto, hay una manifestación demoníaca, ¿ya? Ahora, bueno, el relato, ¿cierto?, de Cristo, cuando Él comienza a enseñar, bueno, se ve interrumpido por una manifestación demoníaca. Primero, uno se tiende a preguntar, bueno, ¿qué hace un endemoniado en una reunión? ¿Cierto? ¿Cómo el diablo va a ir a una reunión, a un servicio? ¿A qué va a ir? Bueno, de acuerdo a lo que leímos, y que algo realmente notable, es que si nos damos cuenta, en el Antiguo Testamento no hay una manifestación activa, ¿ya?, del demonio en el sentido de posición demoníaca. Pero una vez que Cristo comienza su ministerio, el Nuevo Testamento, comienzan a aparecer, empiezan las manifestaciones, comienzan a mostrarse a la luz de Cristo. ¿Ah? Es tremendo cómo la venida del Señor, como Él dijo, yo soy la luz del mundo. La luz, ¿qué es lo que hace? ¿Ah? Muestra todo. ¿Ah? Muestra todos los detalles, muestra lo que hay a nuestro alrededor, y cómo la luz de Cristo muestra esta actividad demoníaca y cómo es manifiesta. ¿Ah? Es tremendo. Entonces, vemos la autoridad del Señor Jesucristo y lo que vamos a ver a continuación sobre esta manifestación demoníaca. Ahora, ¿qué hacía el demonio ahí? No iba a participar del servicio, sino la intención de él, al parecer, era interrumpir, ¿cierto?, la labor de Cristo, la obra de Cristo, ¿ya? Pero sin embargo, ¿cierto?, no debemos olvidarnos de que Jesús era Dios, ¿ya? El Dios Altísimo, el Dios Todopoderoso, hecho carne, y vemos, ¿cierto?, su poder, vemos la autoridad que Él tiene sobre este espíritu, ¿ya? Entonces, el espíritu inmundo preguntó a Jesús, dice que daba voces, ¿ya? Y le decía, bueno, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Ya? ¿Por qué acaso vienes a destruirnos? ¿Ya? ¿Vienen a destruirnos? Claro, los demonios saben el fin que van a tener, ¿ya? Vemos en el libro de Apocalipsis que ellos van a ser, dice que el falso profeta, el anticristo y así el diablo serán echados en el lago de fuego y azufre, y este era digamos, el tormento eterno, ¿ya? Ellos saben el fin, ¿ya? Y al ver al Señor Jesucristo, porque lo maravilloso que hay que lo reconocen, ¿ah? Lo reconocen y le dice, tú eres el hijo el hijo de Dios. O sea, reconocieron a Jesucristo, y eso también me llama mucho la atención. El diablo reconoce inmediatamente la presencia de Dios. ¿Ah? Y nosotros a veces somos a veces indiferentes, somos medio... el ser humano, mis hermanos, es tan... digamos, no ve, ¿ah? No quiere ver la presencia de Dios en la vida misma, en la creación. Pero sin embargo, imagínense, el mismo demonio reconoce inmediatamente que Él era el Hijo
de Dios, ¿ya? Entonces, vemos que, ¿qué nos enseña este incidente? O sea, lo que acaba de suceder. ¿Ah? No solamente el Señor Jesucristo tenía poder sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sino que también sobre el poder demoníaco, ¿ya? Pensemos una cosa, de que los judíos lo que esperaban es que Jesús estableciera un reino, pero un reino político, ¿ya? Pero sin embargo se encontraron con algo totalmente contrario, que Jesús quería establecer su reino en el corazón de las personas. Él quería trabajar de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Recordemos que Él vino, ¿cierto?, a liberar a los cautivos, ¿cierto? Él vino a dar vista a los ciegos, no solamente físico, sino que espiritualmente. Él vino a restablecer el corazón, vino a hacer esta alianza, esta reconciliación entre Dios y los hombres, a buscar lo que se había perdido, ¿ya? Y vemos que Dios, ¿cierto?, comienza esta labor trabajando en la vida de las personas, en el corazón de las personas. ¿Cómo? Estableciendo, ¿cierto?, su reino primeramente en el corazón. Así como llegó el reino de Dios a nuestros corazones, así también, ¿cierto?, el Señor Jesucristo, cuando Él comenzó su ministerio, Él quería establecer el reino de Dios primeramente en el corazón de las personas. Ahí parte todo. ¿Ah? Si parte en el corazón y en la mente del ser humano, del hombre, de la mujer, ¿ah?, después todo, ¿ah?, va a ir bien. ¿Ah? Entonces, eso es importante. Obviamente, Cristo, ¿cierto?, cuando escucha, ¿cierto?, este demonio le dice, tú vienes para destruirnos. Claro, el Señor vino a destruir la obra de Satanás. Ya como dice 1 Juan 3:8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Ya? ¿Cierto? El diablo viene para matar, hurtar y destruir. Se mete en la mente, en los corazones, ¿cierto?, de las personas para distorsionar, ¿cierto?, para manipular, ¿cierto?, para destruir, ¿cierto?, la mente, la persona, y así también los hogares, las familias, las amistades, ¿cierto?, la hermandad. Pero eso, ¿cierto?, cuando vino Jesús, Él vino a deshacer las obras del diablo. ¿Y cómo? Con su poderosa palabra, así como lo hizo en esta oportunidad. Fue una manifestación, ¿cierto?, demoníaca, ¿cierto?, pero sin embargo bastó una sola palabra para que ese demonio, dice que daba voz y clamaba, dice, ¿ah?, seguramente estaba enojado, enrabiado, dice, ¿ah?, no me resultó lo que quería hacer, ¿ah?, pero no se pudo resistir a la voz de autoridad del Señor Jesucristo. ¿Ah? Eso es muy importante. Además, ¿cierto?, vemos que el espíritu, ¿cierto?, inmundo quiso establecer un diálogo con el Señor Jesucristo, pero sin embargo Jesús, ¿cierto?, le dijo, ¿cierto?, que saliera, no le dio más explicación, ¿cierto?, que se callara, no siguiera, sino que sin embargo él, ¿cierto?, sabía y percibía también la intención del diablo, ¿cierto?, el que era sembrar, que el diablo y él estaban, digamos, vinculados. Lo vemos más adelante cuando dicen que incluso algunos que Cristo era parte de los secuaces del diablo. ¿Ah? Entonces Cristo por ningún motivo, ¿cierto?, quería establecer un diálogo con el diablo, ¿ya?, con ese demonio, para mostrar algún vínculo, ¿cierto?, o que algo que lo vinculara con él, porque no era la tarea de él, sino que la tarea de él era enseñar la verdad, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo de origen impuro, ¿cierto?, y la verdad no necesita un testimonio, ¿ya?, de mentira. Ahora, por supuesto, tampoco había llegado el momento para ser proclamado públicamente el Mesías, ¿ya? Aún no era tiempo, ¿ya? Él estaba recién comenzando este ministerio en la tierra. Todos los milagros del Señor Jesucristo en algún aspecto ya demuestran la autoridad del Hijo de Dios, la autoridad divina de Jesús frente a las fuerzas demoníacas. Entonces podamos nosotros cada día fortalecernos y creer que el Señor, ya, el Señor tiene el poder sobre toda autoridad, ya,
en el mundo visible y en el mundo invisible para nosotros, ¿ah? En el mundo físico, el mundo espiritual. Por eso que debemos confiar que Dios tiene el control de todo. Y Dios, ¿cierto?, siempre va a estar resguardándonos. Siempre el Señor va a estar fortaleciéndonos. Y el diablo no puede hacer nada si es que Dios no lo permite. El diablo no puede ver ni un solo dedo si Dios no se lo permite. Basta una sola palabra y el diablo, ¿qué es lo que hace? Huye. Y eso es lo que nosotros debemos orar siempre. ¿Ah? Buscar, ¿cierto?, la palabra de Dios, buscar la presencia de Dios para que el diablo huya, salga de nuestras vidas, ¿ah? Porque él siempre va a intentar botarnos, va a intentar, ¿cierto?, colocarnos zancadillas, tratar de, a lo mejor, de atormentarnos, de trabajar en nuestras mentes, pero en el nombre del Señor, ¿cierto?, reprenderlo, en el nombre del Señor, declarar victoria, porque el Señor nos ha dado la victoria, y en el nombre del Señor también, y por medio de su palabra, su poderosa palabra, ¿cierto?, también alejar toda esta actividad, porque dice la palabra del Señor que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales. Vemos el poder y la manifestación de Dios también en el ámbito de los demonios. Dios es poderoso, Él es más poderoso que cualquiera. Él es el único. Así que el Señor les bendiga, mis hermanos, y vamos a dar gracias al Señor por este mensaje.